Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leerlo todo. Son 10 versículos, 11 versículos. Dice: vi descender del cielo a otro ángel, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. También en su mano un librito, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubiere comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Decimos amén a la palabra de Dios? Amén. Muy bien. Tenemos un capítulo muy especial de Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasa con el capítulo 10? Ustedes se acuerdan que capítulo 9, 8 y 9 me parece, estábamos viendo las trompetas, ¿verdad? Y aquí vamos por la sexta trompeta. Aún no ha sonado la séptima trompeta, eso es en el capítulo que sigue. Pero antes de que eso suceda, hay un preludio, hay un intermedio. ¿Se acuerdan que con los sellos, cuando vimos los sellos, antes de que se abriera el séptimo sello, también hubo un intermedio? Entonces, aquí está sucediendo lo mismo otra vez. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace esos intermedios? Por su pueblo, hermanos. Por su pueblo. Y aquí el capítulo 10 nos quiere enseñar que antes de que la iglesia pueda hablar por Dios, primero debe escuchar a Dios, ¿cierto? Antes de que la iglesia anuncie el mensaje, debe entender y comer el mensaje. Antes de que la iglesia proclame al mundo, es necesario que ese mensaje nos endulce, pero también nos quebrante. Hermanos, la misión de la iglesia en este mundo no nace de la imaginación humana, ni de la técnica, ni de la elocuencia, sino de que seamos confrontados verdaderamente con la palabra del Dios vivo. ¿Cuánto lo creen? La palabra nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros, no solo a los que predican, no solo a los que sirven de alguna forma, a cada uno de nosotros la palabra de Dios nos debe confrontar. Entonces, vamos a dividir este capítulo en 4 partes. La primera, la aparición del ángel. La segunda, el juramento solemne del Po. La tercera, el librito que es comido por Juan. Y la cuarta, la renovación del llamado profético. Vamos a tener cuidado con eso. Entonces, vamos a ver primero los 4 versos, los primeros 4 versos. Dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en sus manos un librito abierto. Muy bien, ¿cuántos de ustedes interpretan a este ángel como Jesucristo? Quiero saber. Veamos las características. Primero, un arco iris sobre su cabeza. Su rostro como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Muchos interpretan este ángel como Jesucristo, sobre todo, por la descripción de Cristo en el capítulo 1 y después en la oración celestial en el capítulo 4, que calzan ciertos elementos con esta imagen. Otros dicen que no es Jesucristo, ¿verdad? Hay como un debate. Pero lo que nos da la descripción, o sea, lo que podemos interpretar de la descripción es un ser altamente glorificado. Pero esa dignidad es para validar el mensaje que trae en ese librito. Vamos a ver estos elementos. Número 1, dice que este ángel viene envuelto en una nube. Cuando la Biblia nos habla de nubes o de humo, nos está hablando de presencia divina. Recordemos cómo descendía Dios en el monte Sinaí, a través de una nube de fuego. ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo? A través de humo. Entonces, que venga en una nube significa que trae la presencia divina. Incluso la palabra dice que el mismo Cristo que los apóstoles vieron subir en las nubes, así mismo vendrá en las nubes. O sea, en presencia divina. ¿Ok? Recordemos también la nube que acompañaba a Israel en el desierto. Esa nube no solamente era para que no se asolearan, era la presencia de Dios que iba con ellos. Entonces, hermanos, la nube lo que habla es de majestad, de inmanencia y de gloria. Atributos de Dios, ¿verdad? El segundo elemento que tiene este ángel es el arco iris sobre su cabeza, que lo vimos en Apocalipsis 4. ¿Qué simbolizaba el arco iris? Pacto. ¿Recuerdan después del diluvio que hizo Dios? ¿Qué le prometió Dios a Noé? Que no iba a negar otra vez la tierra con agua. Y para eso, ¿qué hizo Dios? Dice, pondré mi arco en los cielos. Y cada vez que nosotros vemos ese arco, nos tenemos que acordar del pacto y de la fidelidad de Dios y de su gobierno. Ahora, ¿por qué este ángel trae este arcoíris sobre su cabeza? Porque a pesar de los juicios, recuerden que estamos viendo juicios, ¿verdad? Estamos viendo juicios de Dios sobre la tierra. Pero ¿qué nos quiere decir Dios? Que a pesar de los juicios, Él no olvida el pacto. Y eso tiene una aplicación personal. Dios nos puede juzgar a nosotros, hermanos, y disciplinarnos y hacernos pasar por juicio, pero Él no va a olvidar el pacto. Porque ¿quién estableció el pacto para empezar? Dios. Dios. Amén. Aún en medio de las trompetas, aún en medio de los sellos, la misericordia de Dios sigue rodeando el mundo. Qué tremendo. Ahora vemos el tercero. Dice que su rostro brillaba como el sol. Aquí claramente es una referencia a Apocalipsis 1. Juan ve la manifestación de Jesucristo como Dios y dice que su rostro alumbraba, ¿verdad? Su rostro era como el sol cuando está en su máximo esplendor. O sea, era difícil de ver. ¿Qué quiere decir eso? Gloria, santidad, revelación, que delante de Dios no hay nada oculto. El Señor alumbra hasta lo más profundo de nuestros corazones y las intenciones y las discierne, hermanos. No podemos ocultar nada delante de Él. Y sus pies como columnas de fuego, también, ¿verdad? Apocalipsis 1. ¿Qué significa eso? Pureza, juicio, firmeza, ¿verdad? No son pies temblorosos. ¿Usted ha escuchado eso? Que cuando una persona tiene miedo dice, ay, es que se me soltaron las piernas a las personas que le tienen miedo a las alturas, ¿verdad? Cuando están en un lugar muy alto y se vuelven a ver para abajo hasta que se... Es una cuestión curiosa, el cuerpo humano. Pero, contrariamente, cuando la Biblia dice que Jesucristo o las representaciones de Él tienen los pies como bronce pulido, es firme, es firmeza, es dominio, es seguridad absoluta. ¿Cómo es en Dios, verdad? Entonces, muchos intérpretes, muchos estudiosos de la Biblia
Dicen que este ángel es Jesucristo. Otros dicen que es un ángel que se le prestó la gloria del Señor, ¿verdad? Pero para un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Sea Jesucristo o sea un ángel glorificado un poco más. ¿Cuál es el objetivo? Que el mensaje, el librito que él trae, viene del cielo y viene con autoridad divina, viene con majestad pactual y con la soberanía absoluta. En este caso en especial, hermanos, no importa el mensajero, no importa el mensajero, lo que importa es la autoridad que representa el mensaje. ¿Entendemos eso? Sí. ¿Estamos bien con eso? Dice que este ángel tenía un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Un dominio universal, un dominio total. Hermanos, el mensaje de Dios no está limitado por la geografía, por imperios, por culturas, por fronteras. Mar y tierra y todo lo creado tienen que sucumbir a la poderosa palabra de Dios. El Señor no es un Señor regional, no es una deidad tribal como la Pachamama o los dioses paganos. No, es el Dios del universo, el Dios de toda la creación, que tiene dominio del mar, dominio de la tierra y dominio de los aires. Es el Dios que le dijo al mar, hasta aquí puedes llegar y no vas a pasar. Es el Dios que puso la constelación de Orión con sus 3 estrellas gigantescas, miles de veces más grandes que el sol. Es el Dios que lo puso ahí. Es el Dios que hace descender la lluvia. Es el Dios que hace salir el sol. Lo que quiere decir el libro del Apocalipsis es que este librito, que ya vamos a ver qué es, viene respaldado por la autoridad divina del único Señor y el único Dios de toda la creación, de lo que existe y del que no existe en esta realidad y en todas las realidades, amados hermanos. Él es Dios. Nosotros debemos entenderlo de esa forma, no menos, no menos, porque si lo vemos como menos, estamos cuestionando su autoridad y su deidad absoluta. Él tiene un pie sobre la mar, un pie en el mar, una pierna en el mar y otra pierna en la tierra. Lo domina todo, lo ve todo, lo sabe todo y tiene el control de todo. Ni una hoja de un árbol cae sin que el Señor nuestro Dios lo sepa. ¿Cuánto más tiene el Señor entonces control de nuestra vida? Amén. Dice que tenía un librito en su mano y vemos que este no es el libro sellado de Apocalipsis 5. Es un librito y está abierto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un libro sellado y un libro abierto? ¿Cuál es la diferencia? El que está sellado no se puede leer. ¿Recuerdan qué era el rollo sellado que se le fue dado al Cordero? El decreto soberano de Dios. Las cosas que solamente Dios sabe. Deuteronomio 30, 31. Lo revelado es para los hombres, lo secreto es para Dios. Entonces, eso es el libro, ese pergamino sellado, era el secreto soberano, los decretos soberanos de Dios. Pero este libro está abierto. El que carga este ángel, ¿qué quiere decir eso? Que, hermanos, es una revelación abierta para la iglesia. Les hago una pregunta y va con trampa. ¿Es la Biblia la revelación completa de la voluntad soberana de Dios en todos sus puntos? No, 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 no. La Biblia es la revelación soberana de Dios en cuanto a la salvación del hombre y su voluntad para con el hombre. Pero la Biblia no es todo el conocimiento de Dios.
¿qué podría abarcar todo el conocimiento de Dios? Nada, nada. Hermanos, entonces la Biblia nos revela lo que Dios quiere para los hombres y la salvación de Dios para los hombres. Pero hay misterios en Dios, misterios que ni la misma Biblia se atreve a tratar. Por eso vamos a ese versículo que estamos citando. Lo revelado es para los hombres. ¿Y qué es lo revelado? La Escritura. Y recordemos que hay una revelación especial y una revelación ordinaria. ¿Cuál es la revelación ordinaria? La creación. Porque la creación da testimonio de la evidencia de Dios. La creación tiene la firma de Dios. Esa es la revelación ordinaria. ¿Y cuál es la revelación especial? La Biblia, la Escritura, inspirada por el Espíritu de Dios a los hombres, los santos hombres de Dios hablaron, ¿verdad?, bajo la inspiración divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios, Deus Pneuma. ¿Qué quiere decir eso? Exhalada de la nariz de Dios. No fue un proceso de invención humana, no fue un proceso de inspiración, ¿verdad? Como los artistas, una vez habíamos hablado de esto. Los artistas, ¿en qué se inspiran? En el sufrimiento, en la alegría, o van y se drogan, ¿verdad? Y drogados escriben aquellas canciones increíbles y todo. Pero es un proceso humano, es un proceso de invención humana. La palabra de Dios no tiene nada de humanidad. Es directamente divina, inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, vemos esa diferencia. Ahora, pues, hay una pregunta, que era la forma de pensar de Tomás de Aquino. ¿Puede el hombre convertirse solamente con la revelación ordinaria? ¿Ah? ¿Puede el hombre convertirse y arrepentirse solamente valorando la revelación ordinaria? Sí. Sí, porque es revelación y tiene autoridad divina. Y eso era lo que postulaba Tomás de Aquino, ¿verdad? El hombre solamente con contemplar la creación puede llegar a convertirse. Y de hecho hay un ejemplo de un hombre, un científico, yo no sé si usted ha escuchado hablar de Blaise Pascal. Blaise Pascal fue el que, junto con un equipo de científicos, descifró el genoma humano. El genoma humano son una serie de códigos, de números. Entonces, Blaise Pascal, con esa mente brillante, lo descifró y lo ordenó. En el proceso, Blaise Pascal, siendo fuertemente ateo, terminó convirtiéndose al cristianismo. ¿Se le predicó la Biblia? No. Solamente con observar la perfección de lo que Dios había creado, dijo, tiene que haber un Dios y necesito conocer ese Dios. Entonces, la revelación ordinaria tiene poder para convertir, pero claramente Dios usa la revelación especial más que cualquier otra cosa. Tremendo. Entonces, hermanos, este librito es una revelación abierta. Dios no examina todo, revela todo exhaustivamente. ¿Nos ha revelado Dios lo que sucede exactamente después de morir? No. Tenemos una esperanza, pero la Biblia no lo dice exhaustivamente. Hay ejemplos. La Biblia menciona casos de la vida después de la muerte, pero tenemos, ¿verdad? No tenemos la certeza, la revelación absoluta, así como la revelación absoluta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de la obra redentora. Ahí sí hay una revelación completa y absoluta. Pero en otros temas no. Por eso Dios castiga y desaprueba las prácticas ocultistas. Consultar a los muertos, ¿verdad? Consultar hechiceros, brujos, magos. ¿Por qué? Porque esa es una realidad o una ciencia distorsionada
de lo que Dios ha guardado como secreto. Por lo tanto, todo lo que diga un brujo, todo lo que diga un hechicero, un adivino, es una mentira satánica muy bien hecha. Porque hay gente que dice, no, es que a mí me dijeron que, y eso fue lo que me pasó. ¿Cómo explicamos eso? Lo explicamos con la astucia satánica, hermanos. Yo una vez vi un caso, creo que era una serie, de una persona vidente que ayudó a la policía a encontrar cientos de cadáveres enterrados y perdidos. Y creo que ha sido el único caso en Estados Unidos en donde en una corte se ha presentado evidencias de cosas sobrenaturales. Y a esta persona vidente le decían, pero ¿cómo usted sabe dónde están estos cuerpos? Y esta persona decía, yo sintonizo, yo invoco al espíritu de esa persona y me dice dónde está el cuerpo de esa persona. ¿Qué estaba invocando este hombre en realidad? Demonios. Demonios que claramente sabían dónde estaban esos cuerpos. ¿Y por qué el enemigo se toma la molestia de hacer esto? Para engañar y desacreditar, engañar a la humanidad y desacreditar la autoridad de la palabra de Dios. Y son cosas que pasan, hermanos. No nos debemos asombrar. No nos debemos asombrar de la brujería. No nos debemos asombrar de la hechicería, porque son cosas que existen y que si en la Biblia se relata que los magos y los hechiceros de Egipto pudieron imitar hasta cierto punto las señales que Dios estaba haciendo, hoy en día también el enemigo puede falsificar milagros, puede falsificar señales, puede falsificar el evangelio. Por eso Martín Lutero decía, si una iglesia no tiene sana doctrina, salga corriendo de ahí, aunque todos los días sucedan milagros. Qué tremendo. El Señor no le ha dado a la iglesia omnisciencia. ¿Quién es el omnisciente? Dios. Dios. Recordamos los 3 atributos principales de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son? Omnipotente, ajá. Omnisciente y omnipresente. Son como, aunque en la teología sistemática no se les menciona así, se ven desde otros nombres. El atributo de la eternidad, de la simplicidad, de la inmanencia, y hay un 4 atributo omnibenevolente. ¿Ah? Entonces, Dios no hizo a la iglesia omnisciente para saberlo todo. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Sabía Dios que Adán iba a pecar? Claro. ¿Sabía Dios lo que usted iba a hacer antes de que lo hiciera? Por supuesto. Hermanos, el Señor sabe todo. No solo todo de las ciencias humanas. ¿Entiende Dios cómo funciona un motor espacial que la NASA tardó 25 años en desarrollar? Sí. Dios no sabe todo. O sea, Dios no solo sabe todo de las ciencias humanas, sabe todo lo del universo. ¿Entiende el Señor cómo funcionan los agujeros negros? Claro. Él lo hizo. ¿Entiende y sabe el Señor lo que hay en nuestra mente? Sí, desde lejos dice la Biblia que ve nuestros pensamientos. Qué tremenda la omnisciencia del Señor. ¿Es el Señor omnipotente? ¿Puede hacer cualquier cosa? Sí. ¿Quieren que les haga una pregunta trampa? A ver quién puede responder. ¿Dios es omnipotente, sí o no? ¿Okay? Puede hacer cualquier cosa. Entonces Dios podría crear una roca lo suficientemente pesada que Él no pueda levantar. Piénselo, hermano. Piénselo y me responde. Déjelo ahí. Piénselo y me responde. Si Dios es omnipotente y puede hacer cualquier cosa, entonces Él puede crear una roca lo suficientemente pesada que ni siquiera Él pueda levantar. No la puede crear. Entonces no es omnipotente.
No la puede levantar. Qué vacilón. Esa es una pregunta que los ateos, esta pregunta la elaboró el que escribió el libro ¿Por qué no soy cristiano? ¿Cómo es que se llama? Después les digo. Es una pregunta que él postula en ese libro. Es un hombre ateo. Pero tiene una respuesta. Pero no le voy a decir cuál es. Después. Hay una verdad muy grande en esto que estamos viendo, hermanos. La iglesia vive en un mundo inestable. Este mundo es inestable, ¿cierto? Las cosas pueden cambiar en un giro de tuerca. ¿Ah? ¿Verdad? Pero este mundo inestable sirve a un Dios que nunca pierde el control. Un Dios que no deja de tener su pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar. Todo lo que nos puede llegar a intimidar de este mundo, crisis, guerras, colapsos, persecuciones, caos, sigue estando debajo de los pies de Cristo. Por eso a mí me hace hasta cierto punto gracia cuando hay personas que cuando escuchan de una guerra, ay, es que eso es lo que dice la Biblia, que va a pasar y es el fin de los tiempos y qué vamos a hacer. ¿Cómo, hermano? Dios no tiene el control de todo. Dios no tiene el control de todas las cosas. ¿Ah? Ay, es que si queda este presidente o el otro aquí, va a haber una... Dios tiene el control de todo. Y eso es lo que usted y yo debemos de creer. No solo en un esquema geopolítico. En nuestra vida Dios tiene el control. Por más torcidos, por más que andemos, Dios tiene el control y nada se le va a pasar. El creyente no va a perseverar porque entiende todos los detalles del futuro. Persevera porque conoce a aquel que gobierna el futuro con santidad y justicia. Amén. Ahora vemos la segunda parte que nos habla de algo muy raro, el clamor de los 7 truenos. Si eso suena como una película, ¿verdad? Vamos a ver, dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero vi una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hermanos, aquí hay una tensión, ¿verdad? Juan oye. Y si Juan si Juan iba a escribir, ¿por qué era? Porque pensó que era algo importante, ¿cierto? Porque pensó que era algo necesario, algo que se debía comunicar. Y Juan se dispone a escribirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El cielo lo detiene. No escriba eso. ¿Ah? Vamos a ver los aspectos. Rugido como el león. ¿Qué simboliza el león? Autoridad. Autoridad. Fuerza. Una fuerza irresistible. Y majestad. El león es de las criaturas más majestuosas que existen en la creación, ¿verdad? Con su imponencia física, con su melenota, ¿verdad? Por eso los hombres que tenemos barba somos así, ¿verdad? Nuestra imponencia, somos como leones, ¿verdad? No me crea, hermano. Entonces, el león representa eso. ¿Qué quiere decir con base a lo que estamos leyendo? Que el clamor del mensaje celestial no es débil, no es ambiguo, es claro. Yo no puedo ir a la Biblia y decir, ay, es que no entiendo qué la Biblia me quiere decir para mí. No, el mensaje es claro. No podemos tergiversarlo, no podemos desprestigiarlo, hermanos, porque tiene autoridad. ¿Usted cree que Dios es tartamudo? ¿Usted eso cuando una persona tiene nervios de pedir algo? Yo me acuerdo que hace poquito estaba atendiendo a 2 muchachos que estaban comprando una moto, estaban haciendo el traspaso de una moto, y eran como cédula 20, ¿verdad? Unos carajillos completamente. Y tenía en la oficina un tarro lleno de chocolates para los clientes. Me lo terminé comiendo yo. Tenía en la oficina un tarro lleno de chocolates y yo veía que uno de ellos se quedaba viendo el tarro y me volvía a dar a mí, y se quedaba viendo el tarro y me volvía a dar a mí. Y yo, ay,
este chiquillo. Cuando de pronto así con la voz toda temblorosa me dice, Señor, ¿puedo agarrar un chocolate? Yo sí, claro, sírvase, para eso son. Y ya destapó y con mucha timidez, mucha pena, agarró el chocolate y de la misma timidez me dice, es que las tapitas son mis favoritas. O sea, estaba nervioso, ¿verdad? Posiblemente se sentía intimidado, posiblemente nunca había estado en la oficina de un abogado. Por muchas cosas nosotros nos podemos intimidar, nos puede pasar lo mismo. Pero lo que hoy es esto, es el mensaje de Dios así. Dios es tímido, Dios es tartamudo, tembloroso. Tiembla el Señor para decirnos las cosas. No, la Biblia es como el rugido de un león. Dios no pide permiso para hablar. Cuando el león ruge en la selva, usted sabe que todos los animales lo escuchan en un radio de 5 kilómetros a la redonda. ¿Y qué hacen? Huir, correr, porque es el león que está en la selva. Y así es la autoridad de la Biblia, hermano. La Biblia ruge. Yo no diría, vamos a ver si no malinterpretamos esto. La Biblia no habla, la Biblia ruge. La palabra del Señor ruge y nosotros tenemos que obedecerla. No es si, ay, me parece que, no es que tal vez Dios quiso decir esto. No, no. Recuerde esa imagen, un león rugiendo. ¿Qué haría usted si se topa un león y le ruge? ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver un animal de esos? Yo lo vi en el Simón Bolívar, hermano. Y se siente uno como cualquier rata a la par de un animal tan imponente. Y la Biblia tiene esa autoridad. ¿Por qué los cristianos se avergüenzan de la Biblia? No la entienden. Si supieran la autoridad que tiene la Escritura, no se avergonzarían. Y después vemos los 7 truenos. El trueno suele asociarse con la voz de Dios, especialmente en contextos de majestad y de juicio. Ahora, vemos algo, número 7, que significa plenitud. Plenitud. Entonces, estos 7 truenos parece tratarse de una revelación completa, perfecta en su clase, pero sin embargo esa revelación no es entregada a la iglesia por completo o por escrito. Ahora, aquí hay algo muy profundo. Juan es el que está recibiendo la revelación del libro del Apocalipsis, no podía escribir todo lo que oía, sino todo lo que Dios le revelaba. ¿Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo le pasó algo similar? Él dice que estuvo en el tercer cielo y en el tercer cielo escuchó y presenció misterios tan grandes que no le fue concebido revelarlos. Aquí está sucediendo lo mismo. Hermanos, y no todo lo que se revela se entrega de la misma manera. No todo lo que el hombre quiere saber forma parte de lo que Dios quiere dar a conocer. Por eso volvemos al mismo tema, el misterio después de la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Ha sido algo que Dios ha sellado en parte para el hombre y nos ha dado una esperanza, Jesucristo. Los que en mí creen no morirán, sino van a tener vida eterna. Pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a ir? Que el alma, que el cuerpo, que el espíritu. Tranquilos. Eso a ustedes no les surge saberlo. Entonces Dios cierra esa revelación. Ahora, ¿qué es lo característico de la teología reformada? Que yo no sé si usted lo ha notado, pero todo este estudio del Apocalipsis está basado en teología reformada. No es la tradición pentecostal de siempre. Lo estamos haciendo basado en la teología reformada. ¿Y cuál es uno de los pilares de la teología reformada? La suficiencia de la escritura. La sola escritura. Solo la escritura basta, hermanos. Pero eso no significa... Vamos a hacer una pregunta trampa. Otra pregunta trampa. ¿Cuántos me han pegado? 0. No. Voy ganando.
Pregunta trampa. ¿Tiene la Biblia las respuestas para todas las cosas? Sí. ¿Tiene la Biblia? Ustedes han escuchado esa frase, la Biblia es la respuesta para todas las cosas. ¿Ah? ¿Cuántos dicen que sí? Ok, entonces búsqueme en la Biblia cómo se resuelve una ecuación donde hay un triángulo equilátero. ¿Cómo saca usted la tangente del... entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a decir las cosas como son. ¿Tiene la Biblia la respuesta para todas las cosas? No, porque la Biblia no es un libro de matemáticas, la Biblia no es un libro de biología, la Biblia no es un libro de física. ¿Tiene la Biblia las respuestas suficientes para conocer a Dios? Por supuesto. ¿Tiene la Biblia las respuestas suficientes para proclamar la voluntad de Dios? Por supuesto. Nosotros tenemos que aprender a decir las cosas como son, porque si no vamos a caer en errores. Y a causa de esos errores pueden desprestigiarnos si estamos hablando con alguien. Entonces, decir las cosas como son. Además, cuando usted dice las cosas como son, las entiende. Las entiende. ¿Mm? Entonces, vamos a esto. ¿La Biblia es suficiente? Claro que sí. Es suficiente para lo que es. Pero no es todo de Dios. No nos da a conocer todo de Dios. Se los muestro. Búsqueme en la Biblia un versículo donde se explique el misterio de la Trinidad. Y si lo encuentra, lo nombramos pastor. Y yo me bajo y me siento. Y lo escucho, hermano. Y hasta le digo maestro. ¿Ah? No está. No está. Pastor, entonces la Trinidad no, sí. Está implícita. Pero es un misterio que solo a través de la fe. ¿Y usted sabe por qué solo a través de la fe? Porque cuando empezamos a darle sentido a la Trinidad humano, un sentido humano, caemos o en el dualismo o en el monoísmo, que son herejías condenables. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con eso. El catecismo de la Iglesia Bautista, ¿qué dice? La hermanita que, no voy a decir era bautista, los bautistas nunca dejamos de ser bautistas, ¿verdad? ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Bautista? Tercera pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Cuarta pregunta. ¿Cuántas personas hay que habitan en ese Dios? 3. ¿Cómo explica usted eso? No se explica, lo creo por fe. Hermanos, hay cosas que son por fe. No, razonar la Biblia es buenísimo, claro que sí, porque usted cuando razona la palabra tiene argumentos, pero hay cosas que solo por la fe. La Trinidad es solo por la fe. Creer que la Biblia es inerrante, suficiente, exacta, plena, es por la fe. Y la palabra dice que el justo vivirá por la razón, por la inteligencia, por la lógica, por la sana crítica racional que incluye las reglas de la interpretación y la psicología moderna. El justo vivirá por la fe. La fe. Y toda la gloria es para Dios. Amén. Cierto. Qué tremendo, hermanos. Somos confrontados con una realidad tan humillante para el ser humano. ¿Será que al ser humano le gusta saberlo todo? ¿Verdad? Los que tenemos una mente así curiosa. Yo me acuerdo que cuando a mí me regalaban carros de control remoto, y siempre me regalaban el carro de control remoto más barato que podían encontrar esta señora. ¿Usted sabe qué hacía yo? Yo lo desarmaba todo
y lo volví a armar, porque yo quería entender cómo funcionaba. Y siempre tuve esa curiosidad, ¿verdad? Pero esos son dones que Dios da para su gloria. Voy a decir algo, hermano, no me lo tome a mal, tómelo con amor y con humildad. Qué difícil sería un pastor lento. ¿Ah? Qué difícil sería un pastor que no sea entender, que no explique bien. Yo tenía un profesor que yo amaba las clases con ese profesor. 2 horas, 3 horas se me iban volando porque él explicaba bien y uno entendía. Y era una cosa increíble, maravillosa. Lástima el carácter que tenía ese hombre. Lástima. Pero era una mente brillante, increíble. Entonces, Dios da esos dones. Lo que pasa es que los hombres los usan para otras cosas, ¿verdad? Dios da esos dones, pero para que nosotros, como santos de su iglesia, seamos edificados. Pero aquí hay algo humillante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Perdóneme la expresión, pero hay ocasiones en las que Dios va a decir, no me da la gana revelarles y aguántense. Sí, sí, porque Él es Dios y Él hace lo que quiera. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nos aguantamos. Señor, te amamos así como eres, perfecto y justo. Qué tremendo, hermanos. Y no vamos a acudir a nada para intentar llegar a esa revelación, porque fuera de la revelación de Dios no hay nada. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Sí, amén. ¿Cuánto daño ha hecho a la iglesia la obsesión por querer descifrar lo que Dios claramente no ha revelado a los hombres? ¿Cuánta curiosidad apocalíptica termina desplazándose a desobediencia apocalíptica? Hay creyentes fascinados por cronologías, códigos, símbolos, especulaciones, conspiraciones, pero muy pocos interesados en la santidad, la paciencia y la proclamación fiel de la palabra de Dios. Y esos son los que viven diciendo el rapto es en septiembre, no que es en octubre, no que es en el 2027, no que es en el 2030. Y esos son los que pasan enredándose en tantas cosas, porque no les basta con la revelación que está. Y eso le puede pasar a figuras muy prominentes dentro del cristianismo. Armando Alducin, con todo lo que sabe, y cayó en este error diciendo que Cristo iba a venir en septiembre del año 2015. Después se quitó el tiro de una forma majestuosa, porque es un hombre brillante, ¿verdad? Pero cayó en este error por interpretar fechas, interpretar calendarios lunares, calendarios hebreos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. No. Dios quiere que le creamos que Él es fiel y tiene el control de todo. Es que es simple. Usted sabe, Dios mandándonos a nosotros en la Biblia a descifrar el código Da Vinci o qué sé yo, ¿verdad? ¡Qué duro! Tendríamos que sentarnos con la Biblia quebrando la cabeza, descifrando códigos y fechas y al final, ¿Dios qué quiere? Crea en mí. Crea que yo tengo el control. Eso es todo. Ríndase. Qué tremendo. Ahora, en el capítulo 5 y 7 vemos que hay un juramento solemne. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué quiere decir esto? Este mensajero angelical levanta su mano y jura por el Creador. Qué peligrosos son los juramentos. Usted sabía que en la Biblia dice, no juréis. No juréis ni por el cielo, porque es de Dios, ni por la tierra, porque son los estrados de sus pies. La Biblia nos insta a nosotros a no jurar. Pero hermanos, cuando una persona dice, juro delante de Dios, no sabe lo que está haciendo. Es uno de los juramentos más solemnes que puede haber. Yo no sé si todavía se hace, yo creo que no, pero antes en las cortes de Estados Unidos hacían que el acusado pusiera su mano sobre una Biblia, levantara su mano y dijera,
juro delante de Dios que lo que voy a decir es la verdad y nada más que la verdad. Qué fuerte eso. Qué fuerte eso. Tenga cuidado, hermano, que sus palabras no sean su propia trampa. Sin embargo, este ángel levanta la mano y jura por el Creador eterno, y este juramento nos da la certeza absoluta de lo que viene. El tiempo no sería más. ¿Qué quiere decir eso? No es el tiempo dentro de la categoría metafísica. No es que el tiempo se va a detener. ¿Entendemos eso? No es que el tiempo va a dejar de existir. La idea que nos transmite esto es que no va a haber más demora. Significa que hay un tiempo de espera que está llegando a su punto de consumación. Y aquí este tiempo de espera es el retraso o el aparente retraso del juicio final y del triunfo visible del reino de Dios para siempre. Recordemos algo, Dios no ha olvidado su pueblo. La historia no se descarrila. El sufrimiento de los santos tiene un final divinamente fijado. Recordemos la oración de los mártires en Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Señor? Y este ángel levanta su mano y dice, el tiempo no será más. O sea, ya no va a haber más demora y las cosas se van a ir encaminando a su consumación final. Y dice la otra parte del juramento, el misterio de Dios se consumará. En el Nuevo Testamento, el misterio no es algo esotérico, no es algo oculto, sino que es algo que está escondido y que Dios va a revelar en su tiempo. ¿Qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios gira alrededor de su plan redentor en Cristo, la salvación de su pueblo, la unión de los judíos y los gentiles, el establecimiento de su reino y la derrota final de todos sus enemigos. Ese es el gran misterio del Nuevo Testamento. Hay un versículo que lo habla así. Grande es este misterio. Jesucristo muerto, resucitado al tercer día, manifestado a los gentiles. Eso es el misterio que se nos habla aquí. Ahora, vea lo curioso. No dice que ese misterio será revelado, sino que será consumado. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios prometió lo cumplirá. Veámoslo de esta forma para ver si lo entendemos. ¿Está completo este misterio en Cristo en nuestros tiempos? ¿Se habrá consumado el misterio de la obra de Cristo? No, no. ¿Qué falta? Cristo vino, murió, resucitó. ¿Cuál es el siguiente paso? Fundó la iglesia, inició la iglesia. ¿Y qué es lo que falta para que se consuma, para que ya acabe esa obra? Su segunda venida. Y esto es lo que está hablando aquí. ¿Hay misterio alrededor de la segunda venida de Cristo? Por supuesto. Pero dice que será consumado, no revelado. ¿Qué quiere decir? Que Cristo va a regresar. Y va a consumar todas las cosas. Tremendo. Y vemos el verso 3. La tercera parte. Dice, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no hace las cosas por una improvisación. La consumación no será una sorpresa para el cielo, no será una sorpresa para nosotros, porque ya Dios lo ha profetizado, ya Dios lo ha hablado. ¿Y qué hace Apocalipsis en este verso? Está enlazando la revelación de Juan con el resto de la revelación bíblica. Se está conectando. No es un libro que flota aisladamente, sino que se está conectando a Daniel, a Ezequiel, a Isaías, a Joel, a Amós, a Zacarías y toda la literatura profética del Antiguo Testamento, que más adelante vamos a ver cómo se conecta Apocalipsis con la revelación de Daniel. Qué tremendo, hermanos.
Vea el orden de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Dios no improvisa, Dios ya tiene todas las cosas claras. El Apocalipsis no introduce un nuevo Dios, no introduce un nuevo evangelio, no es un plan alternativo de salvación, es la consumación de lo que Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento. Muy bien, y vamos ahí ya para ir concluyendo. El librito, dice, ve y toma el librito, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ustedes recuerdan que ya esto ha sucedido en el Antiguo Testamento. Ezequiel 2 y 3 tuvo exactamente la misma iluminación, la misma revelación. A Ezequiel nada más se le dio un rollo. Pero sucedió lo mismo, cuando lo comió era dulce, pero al tragarlo era amargo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Número 1, Juan debe de tomar el libro. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la revelación no debe ser solo contemplada a distancia. Usted debe apropiarse de la revelación. Hay un acto de recepción. La palabra no es algo decorativo. No voy a abrir la Biblia en el Salmo 23 y lo voy a dejar en la sala de mi casa para que me vaya bien. No, no es eso. La Biblia no es un adorno intelectual. La Biblia debe ser tomada. Juan fue y tomó el libro. Número 2, Juan debe comer el libro. Y quite a Juan y ponga su nombre. Luis debe ir a tomar el libro. Luis debe comer el libro. ¿Qué significa comer? Uh -huh. Uh -huh. Sí, correcto. Comer significa interiorizar, asimilar, hacer parte de uno mismo. La palabra no debe quedarse en la mano, hermanos. Debe entrar en nuestro ser. El mensaje de Dios no son fórmulas externas. Debe ser un hombre que es formado interiormente. Vean ustedes qué tremendo, hermanos. La Biblia forma al hombre interior y el hombre interior se manifiesta de adentro hacia afuera. Por el contrario, la carne, el hombre exterior se forma de lo exterior y arremete contra lo interno. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que significa comer la Biblia. Es un principio vital para todo ministerio cristiano. Nadie tiene derecho a hablar livianamente en nombre de Dios. Hermanos, todo aquel que predique debe sentarse primero y comer la Biblia. A mí me gusta ver un programa, cuando tengo la oportunidad, ver un programa de un chef inglés que se llama Gordon Ramsay. Yo no sé si usted lo ha visto. Tiene un programa que se llama, bueno, tiene varios, pero el más famoso es Hell's Kitchen, donde él toma varios chefs y los pone a trabajar en el restaurante de él. Y el hombre es súper malcriado, es un vacilón. Pero, ¿qué es lo que hacen los chefs antes de servir el plato? Correcto. No lo mandan así, tome. No, lo prueban, a ver cómo está. Porque son restaurantes sumamente prestigiosos. Y si algo está pasado de sal o pasado de lo que sea, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Para la basura, hágalo de nuevo. Hermanos, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El que predica debe ser confrontado, herido, consolado, humillado por la palabra. Debe probar la palabra para ahora sí saber, esto es bueno para mis hermanos. Esto está bien hecho para mis hermanos. Todo predicador, antes de ser predicador, ¿qué debe ser? Oyente. Oyente. Todo predicador, antes de ser predicador, debe ser oyente. Bueno, 10 años fui oyente yo de Todd y muchos acá también. Y ahora a mí me toca estar acá. Puede ser que en un futuro usted sea el que esté acá
pero ya fue oyente. ¿Sí me explico, hermanos? Antes de ser vocero, ¿qué se debe ser? Discípulo. Ahora, veamos lo curioso, ya para terminar, ahora sí. Dulce en la boca. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es dulce? Lo dice el Salmo, ¿verdad? Tus palabras son dulces como la miel. Ajá, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La revelación divina es un deleite para el alma regenerada. Es un manjar. El Evangelio es dulce porque nos revela a Cristo, porque nos hace entender la gracia, porque nos muestra la soberanía de Dios, porque nos consuela, porque le da sentido a las cosas, porque promete una victoria. Es dulce porque sé que Cristo reina. Es dulce porque sé que el pecado no tiene la última palabra en mi vida. Es dulce porque sé que el Cordero vencerá. Es dulce porque sé que la iglesia no será destruida. Es dulce porque Dios promete, cumple todo lo que promete. Por eso la palabra de Dios es dulce como la miel, pero amarga en el vientre. ¿Qué pasa? La primera bocanada de palabra de Dios nos sabe dulcito. Pero cuando nosotros interiorizamos, cuando nosotros interiorizamos la palabra en nuestro interior, ¿de qué nos habla? ¿O qué entendemos? Que hay luchas, que hay confrontación, que hay rechazo, que hay oposición, que hay dolor. ¿Ah? No solo anuncia, hermanos, salvación, también condenación para los que no creen. No solo consuela, la Biblia hiere, hermanos. La Biblia hiere. Ay, es que esa palabra tan dura. Ay, no, aquí no hablamos de pecado. Aquí no queremos herir la susceptibilidad de los demás. Dios no es Biblia, no es Evangelio. La Biblia hiere. Es una espada de dos filos. Pero las heridas que hace la Biblia, hermanos, son para bendición. El que hizo la herida la sanará, dice la palabra. La Biblia no solo promete gloria, también nos enseña a cargar una cruz. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Por qué la Biblia es amarga? ¿Por qué su inicio es dulce? Porque qué lindo todas las promesas, qué lindo ser cristiano, qué lindo vivir en Cristo. Pero cuando usted interioriza eso y se da cuenta la lucha tan grande que tiene en su interior, ahí empieza la amargura. Hay amargura por los juicios que vienen en el mundo, hay amargura por predicar a Cristo a una generación rebelde, hay amargura porque nuestro corazón es duro, hay amargura en cargar con el pecado, cuando la Biblia nos lo hace notar. ¿Ah? Todo ministerio debe conocer esta mezcla. El predicador fiel puede experimentar la dulzura de la verdad de Dios y a la vez la amargura del costo de estar en Dios. Los antiguos profetas, hermanos, lo supieron. Jeremías conoció el fuego de la palabra, el dolor de la carga. Ezequiel conoció el peso de anunciar el juicio. Pablo conoció el privilegio del evangelio y también la tristeza profunda por la incredulidad de muchos. Esta es la mezcla perfecta de Dios para nosotros. ¿Ya la acompaña, hermano? Esta es la mezcla perfecta. Y no solo es para los que predican, hermanos, sino es para todos nosotros. Todos nosotros debemos entender esto. Por último, el verso 11 dijo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El capítulo termina con una comisión. El interludio, este capítulo 10 no acaba en una mera contemplación, sino en una misión. Juan ha visto, Juan ha recibido, Juan ha comido. Ahora, ¿qué debe hacer Juan? Hablar. Hablar. Número 1, es necesario, o sea, no es una opción. No es una opción. Es necesario que Juan vaya y hable. Es necesario que Willy vaya y hable. Después de que Willy comió la dulzura de la palabra, después de que amargó su interior con el conocimiento y la convicción de pecado y de todo, y después de que Willy entiende que va a ser Willy,
hablar de la palabra de Dios. Y dice que profetices otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Que el misterio no terminó. El sufrimiento no cancela la misión que tenemos. La oposición tampoco. La demora tampoco, hermanos. La iglesia debe hablar, testificar y volver a anunciar de nuevo. Muchos quisieran que esto terminara en un retiro espiritual, pero Dios, ¿qué termina diciendo? Vuelva a profetizar. Y entendamos profetizar por predicar la Biblia, ¿verdad? Claramente. Dios termina diciendo eso. Y vea otra vez el llamado. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcance es universal. La palabra es para todos. Para todas las etnias, para todas las clases sociales, para todos, amados hermanos. El Evangelio va a confrontar tanto al pobre como al poderoso, tanto a un individuo como a un imperio. No adula al trono y el Evangelio no se intimida ante una corona. La iglesia debe hablar la verdad de Dios a todos los niveles de la sociedad. Qué tremendo. La fe, hermanos, termino con esto. La fe no pertenece a un rincón privado de la conciencia. El señorío de Cristo tiene implicaciones cósmicas, históricas, sociales, políticas, y en el sentido más amplio del término, Cristo es el Señor sobre todos, aún sobre los que lo niegan, aún sobre los que no creen en Él. Gloria a Dios. Vamos a quedar ahí y vamos a orar para despedirnos. Señor Todopoderoso, oh Dios, Creador del cielo, de la tierra, del mar, te damos gracias, porque en medio del caos de la historia tú sigues reinando con autoridad, Señor. Gracias porque no nos has dejado en tinieblas, sino que nos has dado de tu palabra. Perdónanos cuando hemos buscado secretos por fuera de la obediencia. Perdónanos, Señor, si hemos buscado cosas por mera curiosidad y no por santidad. Y danos un hambre por tu verdad. Haz que comamos tu palabra hasta que gobierne todo nuestro ser. Permítenos saborear su dulzura en Cristo y también soportar su amargura con perseverancia. Levanta tu iglesia para que profetice otra vez, con poder, con pureza, con valentía y con pasión, hasta que el misterio de Dios sea consumado y Cristo sea visto en toda su gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levante su mano, hermano, quiero bendecir. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hermano, que sea una semana de bendición, que sea una semana de consuelo, de éxito, que el Señor le ayude y lo ilumine en todo lo que tenga usted que hacer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.